El contrato de la zona del acueducto también afortunadamente fue declarado, liquidado de manera unilateral por el tema del acueducto, y queda el tema de las grúas, que también pues obviamente fue adjudicada en la administración anterior. Entonces, ¿qué pasa con la ley 80 y con estos temas de contratación? Que las empresas que tienen músculo financiero, que tienen capacidad, que tienen experiencia, pues obviamente son las que se presentan a las diferentes obras. Y le doy un ejemplo que acaba de pasar. Carrera Séptima, cuando se abrió la licitación, se presentaron 3 firmas. Esas 3 firmas tienen contratos, no solamente en Bogotá vigentes, sino también tienen contratos con diferentes organismos de la nación y en otros temas. Entonces, para que no nos perdamos, ¿usted cree que esas 5 empresas sí son las que saben hacer las cosas? No solamente saben hacer las cosas y tienen la capacidad, sino son las empresas que cumplen con las normas. Es decir, y ahí reitero, yo no me invento las normas de contratación. Las normas de contratación están en una ley de la República. Entonces, pues, obvio, que quienes cumplen las condiciones de pliego son los que pueden activamente participar en las mismas. ¿Le parece una casualidad que varios de esos contratistas sean amigos o hayan tenido relación y de alguna manera le hayan dado apoyo político a su hermano Iván Moreno? Ninguno de esos. Ni lo conocen, ni ha estado con él. No, Emilio Tapia sí, son amigos. Emilio Tapia no tiene contratos con el distrito. Emilio Tapia está en el IDU, en un consorcio con Julio Gómez. Tiene 173.000 millones en contratos en el IDU. Eso dice un informe, pero que lo relacionan en un grupo con el señor Julio Gómez. Pregúntele al señor Julio Gómez ahí, que le leí una entrevista ayer. Julio Gómez dice que no, pero Emilio Tapia reconoce la amistad con su hermano. ¿A usted le inquieta por lo menos? Pero una cosa es reconocer la amistad y otra cosa es que él tenga vínculos contractuales con el distrito. Eso es muy distinto. Y él lo ha dicho. No, pero Emilio Tapia está en ese negocio con Julio Gómez, en el IDU. En el IDU no tiene contrato, no tiene relación. En el informe Petro los menciona a ambos, pero él no tiene relación contractual en estos temas. Entonces, pues, no se puede desde ningún punto de vista decir que Emilio Tapia, además yo le leí a Emilio Tapia también en otra entrevista diciendo que no había campaña. Entonces ahí no hay ninguna relación ni del señor, aquí están los grandes grupos contratistas. Con Alvías, ¿sabe cuándo conocí yo al señor Andrés Jaramillo? Lo conocí el día de la sesión, y el día de la sesión lo hicimos público, en el Hotel Tequendama. Ahí estuvimos todos los medios de comunicación, ahí fueron testigos. El gerente de Transvial, que era parte del grupo Nule, el señor Jaramillo, el gerente de la aseguradora, y ahí se hizo la sesión pública. Entonces, aquí no hay ni favoritismo, aquí no hay pago de comisiones, aquí no hay financiación de las campañas, aquí no existe ningún tipo de carrusel. Lo que pasa es que las empresas que participan en las diferentes licitaciones, porque se ganen 1 o 2 procesos, pues obviamente eso no significa desde ningún punto de vista que exista ni un cartel, ni mucho menos un carrusel. ¿Usted está seguro de que no pagan sobornos para adjudicar contratos en el distrito? Estoy absolutamente seguro, es que lo han dicho en Hoy sale una entrevista, por ejemplo, de Juan Martín Caicedo, que están estigmatizando todo el tema de la ingeniería. Obvio, es que si hubiera sobornos, si hubiera comisiones, tanto el que entrega la comisión como el que la recibe tiene que irse para la cárcel. Y en ese sentido, usted puede preguntarle a cualquier persona, mire, usted tiene una unidad investigativa, tiene muchos periodistas en las distintas entidades, revisen todas las actas, revisen todas las audiencias de adjudicación de la licitación pública, a ver si hay una sola observación de que fueron presionados, de que fueron chantajeados o de que se les exigió algo a cambio. Estábamos terminando el tema de su hermano, pero se me quedó una pregunta que es importante, y es que usted ha dicho todo este tiempo, mi hermano no tiene nada que ver con la alcaldía, y el propio Iván Moreno dice, yo no tengo nada que ver con la alcaldía, pero hoy en la entrevista con María Isabel Rueda, él dice, Petro pidió unos puestos, si él no tiene que ver con la alcaldía, ¿cómo sabía que ha pedido los puestos Gustavo Petro? Seguramente estaba en esa reunión, y eso fue antes de llegar a la alcaldía. ¿Y sí pidió unos puestos Petro? Pregúntele a él. Pero contésteme usted, porque si usted estaba en la reunión... Mire, Clarita, así como mi hermano responde, pues obviamente por sus actos, yo en el tema de Petro y el polo, pues es mejor no meterse. O sea, los problemas del polo los resuelve el polo.
Pero déjeme preguntarle una cosa sobre Gustavo Petro. Su secretaria renunció y además fue una primicia nuestra de la cosa política que renunció para irse de vicepresidenta de Gustavo Petro y renunció contándole a usted que se iba para allá. ¿Usted pensaba de Gustavo Petro en ese momento lo que piensa hoy? Yo conozco a Gustavo Petro hace muchos años y siempre he pensado lo mismo. ¿Y qué ha pensado? No, simplemente no he cambiado de parecer. Y yo creo que hablando un poco, Clara, de estos temas, mire, por ejemplo, lo que sucedió con Clara López. Un poco hablando de, a veces, el tratamiento un poco injusto de lo que pasa. Clarita la acusaron de clientelista, la acusaron de actos de corrupción, la acusaron de favorecer a su esposo en la campaña, la acusaron de muchas cosas. Y la absolvió la Procuraduría, es verdad. Y tuvo carátula en varias revistas, tuvo pues obviamente muchos informes en los distintos noticieros de televisión. Pero ya sé para dónde va. Noticias RCN publicó la absolución completamente. Voy para allá. Y todo ese escándalo que duró un poco más de un año, cuando la Fiscalía y la Procuraduría la absolvieron, pues en algunos medios no salió, en otros efectivamente registraron, pues como tienen a veces la obligación de hacerlo, pero cuando uno compara lo que pasa en ese entonces con el escándalo y el tratamiento que le dieron cuando la absolvieron, la verdad, la diferencia es prácticamente de 100 a 1. ¿Y a dónde quiero ir? Acuérdese un poco, porque a mí la gente me dice, bueno, ¿y esa campaña de desprestigio usted por qué dice? ¿No? Vamos a ubicar a la gente que está detrás, son sectores muy poderosos. Y quiero decirle, Clara, que esto no es... A mí me llegó una carta de la Corte Suprema de Justicia diciéndome, mire, usted ha sido víctima de las chuzadas, usted ha sido víctima de unas grabaciones ilegales, usted ha sido víctima de unos funcionarios del DAS que abusivamente lo grabaron cuando estaba en el Congreso y cuando estaba de presidente del Polo y cuando estuvo de candidato. Como y fue me víctima, querían, mucha gente, incluido Gustavo Petro, que lo está acusando a usted. Claro, no, pero es que allá es donde voy. ¿Cuál era la estrategia contra mí? Vincularme con desfalcos y con temas de corrupción. Es decir, esto no es nuevo, porque es que a veces a la gente se le olvida, de dónde provienen estas cosas y simplemente al margen de todo esto, yo quiero que los televidentes, pues obviamente, entiendan un poco de dónde viene todo este tema. Explíqueme entonces cómo se conjuga. Quienes querían, lo estaban chuzando para desprestigiarlo, y Gustavo Petro, que era víctima de esos mismos que lo chuzaban. Yo no entiendo cómo se pueden asociar, para hablar claramente, pues el DAS y Gustavo Petro en su contra. ¿Y quién iba a pensar, por ejemplo, que Gustavo Petro y Miguel Nule hubieran coincidido tanto en sus declaraciones? ¿Usted cree que hay un acuerdo entre Gustavo Petro y Miguel Nule para hacer esta ofensiva de críticas en su contra? Yo no sé eso. Yo simplemente reviso las declaraciones y reviso la entrevista y hay muchas coincidencias allí, muchas. Sí. ¿Usted cree, para hablar de política... Y lo peor de todo, ¿no? Entonces ahora resulta que el presidente Uribe y yo somos los culpables, pues, de que los Nule no cumplan los contratos. Eso sí, pues, es un hazmerreír, pues. Para hablar de política, ¿usted cree que es posible que en el 2011 el Polo vuelva al poder acá en la alcaldía? Mire la encuesta que salió, que también es un poco evidente, ¿no? La campaña de la alcaldía, pues obviamente se anticipó, hay muchos sectores muy interesados en este cargo, y sí es muy casual, ¿no? Que con todos estos temas salga entonces la primera encuesta para la alcaldía de Bogotá. Entonces, pues, aquí se conjugan intereses políticos, aquí se conjugan intereses oscuros, aquí se conjugan, claro, intereses económicos, porque obvio, a nadie le gusta de pronto que uno actúe ajustado a la ley, y aquí pues obviamente se conjugan unos intereses que todo quieren menos hacerle bien a la ciudad, que es un poco también el tema. O sea, entonces... cuando yo digo no, aquí hay que respetar la institucionalidad. Aquí hay unos sectores que votaron por mí, otros que no lo hicieron, pero gústeles o no les guste, aquí hay un mandato, y así como el presidente de la República tiene 4 años de mandato y puede ser reelegido una sola vez,
aquí hay un alcalde que tiene un periodo de 4 años y que no puede ser reelegido. Entonces que no se preocupe, que llega la campaña y que nosotros el próximo año, pues obviamente le vamos a dejar como una tacita de plata esta ciudad al nuevo alcalde. Como una tacita de plata. Exactamente. No me contestó. 2011, ¿el Polo tiene posibilidad en Bogotá? Mire, y le iba a contestar esto. La primera encuesta que salió hace 4 años, Sí. el Polo no tenía ninguna posibilidad de ganar la alcaldía. Es más, 6 meses antes de la elección de alcalde, yo tenía el 3% en la encuesta y el señor Peñalosa tenía el 48%. Es decir, nadie podía decir, mire, el Polo es imposible que gane la alcaldía después de Lucho. Sí, falta un año. Y llegó la campaña y ganamos la alcaldía. Entonces, esto todavía falta mucho. Aquí se tienen que aclarar muchos temas, pero no les quepa la menor duda. Aquí hay un programa de gobierno, aquí hay un gobernante, aquí hay un plan de desarrollo, y eso es exactamente lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Alcalde, nos queda un tema grueso, pero la verdad se nos está acabando ¿Cuál? y es la reunión de hoy del metro. Su gran bandera era el metro y como están las cosas, difícilmente usted va a alcanzar a contratarlo. Si no hay metro, ¿con qué se va? ¿Con qué legado? No, mi gran bandera no era el metro. Mi gran bandera era la educación gratuita y la logramos. Pero hay que reconocer que mucha gente votó por usted porque usted nos vendió el metro. Mi gran bandera era la salud gratuita y lo logramos. Mi gran bandera era alimentar 1 millón de personas al día y ya casi lo estamos logrando. Mi gran bandera, entregar subsidios de vivienda y reducir el déficit y lo estamos logrando. Mi gran bandera, recreación, cultura, deporte, todos los temas de seguridad. Y mi gran bandera, metro, pero antes que metro, sistema integrado de transporte público. Y estamos a 8 días de iniciar la gran transformación. Contésteme del metro, por favor. Allá voy, porque es que la pregunta es, no, que su gran bandera no. Mi gran bandera es el 70% de la inversión en lo social y desatrasar a esta ciudad en malla vial, actualización catastral, otra pela que me di. Se hizo mal, hoy tenemos una ciudad totalmente actualizada en sus predios catastrales, en sus valores, y eso pues obviamente tiene unas finanzas impresionantes en la ciudad. Alcalde, entonces el metro, hoy hubo reunión de metro, estuvimos en la dirección de planeación, se instaló el comité de seguimiento, se estableció claramente que nuestra hoja de ruta es el COMPES, vamos a seguir reuniéndonos precisamente para aclarar algunos temas técnicos, continuamos en esta tarea y nuestra propuesta, que la hicimos desde siempre, es que antes de que nos vayamos podamos por fin dejar entregada la iniciación de la construcción de la primera. ¿Se ratifica en ese compromiso? Me ratifico en ese compromiso y esperamos pues que tengamos el COMPES, tenemos ya las vigencias futuras, tenemos la financiación por parte de la ciudad, pero reitero, más que el metro, esta ciudad lo que necesita es un sistema integrado de transporte público, donde esté el metro, claro, como eje fundamental, donde esté un Transmilenio mejorado, donde esté la reorganización del transporte colectivo, donde esté el tren de cercanías y, obvio, integrados todos estos temas de acuerdo también a un plan que tenemos de autopistas urbanas, que después le voy a contar de qué se trata. Muy bien, pues que así sea. Mire, la revista Semana, para terminar, dice en el artículo central de hoy, dice, recuerda que su abuelo se levantó, la imagen de su abuelo se levantó después de 20 años al punto que empató, ganó las elecciones. No vamos a entrar en eso. No, Clarita, bueno, ganó las elecciones. Mi abuelo, mire, el 10 de mayo del año 57 abandonó voluntariamente el poder. 13 años después. Ojo con lo que le voy a decir, lo criticaron, lo juzgaron, lo condenaron, casi lo matan allá en alta mar, le quitaron los derechos políticos, le quitaron los derechos civiles, le quitaron sus grados de general. 8 años después, ganó el 19 de abril del 70 la presidencia de la República, porque en el año 62 le quitaron los derechos políticos, y en el año 70 lo eligieron presidente, desafortunadamente le robaron las elecciones, y nació el M-19 allí, y otro sería este país. Alcalde, contésteme, su abuelo necesitó 13 años para ganar las elecciones. ¿Usted cuánto necesitará para resarcir su imagen pública después de que salga? Yo lo único que necesito son 14 meses para entregar las obras, para hacer la gran transformación, y por eso reitero, podrán cortar todas las flores, pero nunca van a detener la primavera. Aquí nos podrán insultar, criticar, injuriar, y pueden mentir, pero nadie
va a detener la profunda transformación social y en materia de infraestructura que estamos haciendo en esta ciudad.